Buenas tardes, estimado doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de aislamiento. Iniciando, debemos entender por qué tomamos medidas de aislamiento. Bueno, el aislamiento es medidas que se toman cuando tenemos una persona enferma y la cual tiene el potencial de contagiar a otras personas que están sanas y por ese motivo necesitamos separarlos en áreas especiales y tratarlos con medidas de seguridad. Ahora, ¿cuáles son las medidas de seguridad y por qué las usamos todas? Bueno, las medidas de seguridad son lo que sabemos como batas, mascarillas, gorros, gafas, guantes. Pero, ¿por qué mejor no usar todos y así prevenir cualquier tipo de contagio cuando los estemos tratando? Pues bueno, primero es el consumo de recursos. No es que tenemos acceso y recursos ilimitados, por lo tanto se necesita ser consciente de qué usar y qué no para dar el trato apropiado al paciente y no contagiarse. Y bueno, por el otro lado también que tenemos distintas formas de aislar a los pacientes dependiendo de la enfermedad que tienen, justo basándonos en esto de qué usar y qué no. Hay enfermedades o condiciones en las que se va a necesitar mayor medidas de seguridad y de protección y en otros que no se requiere todos estos implementos y no vamos a tener un contagio. Entonces, ahora vamos a hablar al respecto sobre las distintas medidas de aislamiento que son. Tenemos las medidas de aislamiento de contacto, tenemos las medidas de aislamiento por gotas, tenemos las que son por aire y tenemos dos que no se ven tanto en el ámbito intrahospitalario, pero hay que tener en cuenta que existen, que son las de vectores y las de un vehículo común, lo cual ya vamos a ir comentando más adelante. Antes de ingresar estrictamente a lo que es medidas de aislamiento, debemos saber que existen unas precauciones estándar que todo personal de salud debe seguir para evitar cualquier tipo de contagio, enfermedad, etc. ¿Qué son estas precauciones estándar? Son medidas que el personal de salud debe tomar siempre al tratado de un paciente. Este es el uso de barreras como guantes en el caso de alguna venopunción, en el caso de algún procedimiento donde vamos a tener contacto con fluidos o con mucosas del paciente. ¿Para qué? Para evitar el contagio hacia los pacientes más que nada y también el contagio hacia nosotros en el caso de los fluidos para evitar enfermedades como el VIH. Ahora, también cuando vamos a hacer procedimientos estériles. ¿Qué pasa si yo no uso guantes en un procedimiento estéril y no tuve un adecuado cuidado y llevé bacterias de un entorno en el que yo estaba hacia el paciente y estoy curándole una herida? Entonces llevo más bacterias, más microorganismos a esa herida y puedo causar una infección mucho más severa. Entonces, en general, usamos las precauciones estándar cuando estemos en contacto con sangre, en contacto con mucosas, en contacto de heridas, en contacto de piel no intacta y en contacto con fluidos orgánicos, por supuesto. Vamos a hablar sobre el aislamiento por contacto. Debemos tener en cuenta que podemos tener este contagio por un contacto directo o un contacto indirecto. ¿A qué nos referimos a un contacto directo? Estamos directamente tocando, manipulando alguna parte del paciente que nos pueda dar este contagio. Esto se puede ver en casos de abscesos. Si no tenemos las medidas adecuadas, vamos a tocar este absceso directamente desde el paciente y nos vamos a contagiar. Esto también puede ser en el herpes simple o en el linfético. Por el otro lado, tenemos el contagio o el aislamiento por contacto indirecto. ¿Qué quiere decir esto? El mismo paciente que estaba con alguna lesión herpética, tenía alguna llaga por herpes, se rascó y se tocó y luego cogió y topó alguna parte de su entorno. Puede ser la cama, puede ser la sábana, la cobija, la almohada. Y luego tanto el profesional de salud como también el personal de limpieza se acerca, retira o coge estas sábanas o este material que estaba contaminado. Por lo tanto, él también ya se contamina. Profundizando sobre el aislamiento por contacto, sea directo o indirecto, primero vamos a ver en qué lugar vamos a colocar a nuestro paciente aislado.
Pues bueno, en esta circunstancia, el paciente puede compartir una habitación con alguien más, pero que padezca una enfermedad con el mismo microorganismo. No podemos poner dos personas juntas, una con herpes y otra con impétigo, ya que se podrían intercambiar la enfermedad y terminar contagiados de dos enfermedades. Eso por primera parte. Luego, ¿qué más también debemos saber? A estas personas se las debe poner al menos a 1 metro de distancia entre ellas para evitar su contacto y para evitar que estén más cerca y tener un ambiente más controlado. Ahora, ¿qué medidas de seguridad como profesionales de salud debemos tener? Primero, siempre, en cualquier tipo de aislamiento, en cualquier tipo de intervención, el lavado de manos. Es lo más importante, ya que sin un lavado de manos correcto, que es la barrera principal para evitar el contagio con cualquier microorganismo, es esencial. Entonces, es lo primero que debemos hacer. Luego, en este tipo de aislamiento, lo que vamos a hacer es usar guantes y usar batas. ¿Por qué? Como les mencioné anteriormente, el de contacto es si tú tocas a esa persona o esa persona te toca a ti, o si tocas algo que esa persona haya tocado y que esté infectado, te vas a contagiar. Y entonces para eso necesitas los guantes y necesitas la bata, porque tampoco quieres que la ropa, la vestimenta que estés usando debajo se contagie, se contamine y pues llevar este microorganismo fuera de la sala o de la habitación en la que está el paciente. Entonces eso es importante, el uso de guantes y el uso de la bata. ¿Y cómo vamos a desechar esto? Primero, nunca puedes topar con tu piel el material contaminado. Entonces, siempre el retiro debe ser sin tocar lo que haya estado en contacto o que haya posiblemente estado en contacto con el paciente, número uno. Y número dos, antes de salir de la habitación, te lo debes retirar. Entonces, te sacas tu bata, te sacas los guantes y debes tener el tarro especializado, el tarro rojo, para evitar contagiar afuera a las personas que están caminando por el pasillo. Por lo tanto, botas y posteriormente sales. Y así tienes 100% seguro de que el microorganismo se quedó dentro. Y claro, luego vienen todos los 5 pasos de lavado de mano, los cuales también debes realizar después de tocar a tu paciente. ¿Cuáles son ejemplos? Como ya les había dicho anteriormente, los ejemplos de microorganismos que pueden causar un aislamiento por contacto son el virus herpes simple, impétigo, abscesos, el herpes zóster, infecciones por Clostridium. Y bueno, algo también importante que hay que mencionar sobre esto es que las visitas deben ser capacitadas antes de ingresar hacia el sitio o la habitación donde está el paciente. Debemos mencionarles por qué deben usar guantes, debemos mencionarles por qué deben usar bata, debemos mencionarles por qué deben estar a 1 metro alejado del paciente. Pero eso es importante. Si existe la opción de evitar que más personas ingresen al lugar donde está la persona enferma, es mejor. Entonces lo primero que hay que decir al visitante es que es recomendable que no ingrese ya que se puede contagiar. Pero si el paciente insiste, enseñarle, educarle, prevenirle de todo lo que puede pasar y darle todas las medidas de seguridad necesarias para su seguridad. Ahora les voy a hablar sobre el aislamiento por gotas. ¿A qué nos referimos por una transmisión por gotas? Son aquellas enfermedades respiratorias las cuales el paciente va a estornudar, a toser y cuando habla también existe la expulsión de estas gotas. Por lo tanto, vamos a tener en nuestro entorno, vamos a tener estas gotitas. Pero, ¿cuál es la particularidad de estas gotas? Son mayores a 5 micras. ¿Qué significa esto? Que son más pesadas. Por lo tanto, caen rápidamente y ya no están en el aire, sino se quedan en el suelo. Por eso una limpieza regular en el hospital es necesaria. Ahora, ¿por qué no vamos a necesitar en este tipo de aislamiento algún recambio de aire o algo? Justamente por lo que les digo, que no se va a mantener en el aire, van a caer.
y en el aire ya no va a haber ningún riesgo. ¿Cuál es el riesgo para los profesionales? Si el paciente nos estornuda y nos tose. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger de eso? Con una mascarilla quirúrgica, que evita que estos microorganismos grandes ingresen, ¿sí? Entonces, de esta forma evitamos nuestro contagio. Otra medida que se podría usar es el uso de gafas para evitar que estos microorganismos en el estornudo entren a nuestras escleras. Ahora, en lo relacionado a la higiene de manos, en todo momento se debe realizar un lavado de manos. Como dijimos, es una precaución estándar el lavado de manos. Por lo tanto, es importante siempre decir, antes de estar en contacto con el paciente, de hacerle alguna intervención, se lavan las manos y después también, porque en estos pacientes, ok, la atiendes a un paciente con influenza, está tosiendo y tosiendo, entonces ya te pusiste tus mascarillas y tus gafas. Entonces, la acabas de atender, pero este paciente te pudo haber tosido y tosió en su brazo y tú le dijiste ya hasta luego y ya está en tu mano ese microorganismo, entonces es importante lavarse después de la intervención y así evitar que el microorganismo tú lo lleves hacia otras áreas del hospital. Ahora, estos pacientes deben tener una habitación sola, no pueden estar con otra persona y siempre mantener, si tiene visitas, una distancia de 1 metro. Igual como en el aislamiento por contacto, se debe prevenir al paciente y educar sobre qué podría ocurrir al respecto. ¿Qué más les puedo contar sobre este? Bueno, estos son causados por el Haemophilus influenzae, por meningitis, difteria, por faringitis estreptocócica, entre otros. Entonces, esto es lo importante acerca de el aislamiento por gotas. Por otra parte, tenemos el aislamiento por aire. Entonces, ¿de qué se basa esto? El paciente te viene y tose y estornuda. ¿Qué dijimos que pasa cuando este paciente realiza esto? Quedan gotas. Dependiendo de la enfermedad de los microorganismos que ya hablamos anteriormente, estos caen. Pero, ¿qué pasa? Existen microorganismos, los cuales esta gota se evapora y las partículas del microorganismo quedan suspendidas en el aire por mayor tiempo. Estos son microorganismos que eh, miden menos de 5 micras, por lo tanto les hacen ligeros y se mantienen en el aire. Ejemplos de el coronavirus y el SARS. Entonces, ¿cómo vamos a proteger al personal de salud? ¿Cómo vamos a aislar a nuestro paciente en casos donde los microorganismos están en el aire? Pues, número 1, el paciente debe estar solo en una habitación. El paciente debe estar con la puerta cerrada. Y, claro, necesitamos una presión de aire negativa y un intercambio constante del aire, aproximadamente de unas 6 horas, el cual permita que este aire se filtre o se elimine para que el entorno no esté tan contagiado, no pueda contagiar a el personal de salud. Entonces, claro, tenemos ya el aire ya purificado, por así decirlo, pero ¿qué hacemos con el paciente que sigue tosiendo, que nos puede seguir infectando? Ahí viene cómo nosotros nos vamos a cuidar y proteger de esto. Las mascarillas, como dijimos, quirúrgicas nos ayudan cuando el microorganismo es grande y cae. Pero ya es chiquito, entonces las fibras de la mascarilla ya van a permitir que pasen los microorganismos. Necesitamos otro tipo de mascarillas, necesitamos un respirador N95. El respirador N95 es capaz de evitar que los microorganismos ingresen porque tiene poros más pequeños y además también ayuda por su capacidad de filtrado, ¿sí? Y en el caso del coronavirus, por ejemplo, tiene un movimiento browniano, el cual impide que, y en gran cantidad, o sea, el coronavirus no se mueve solo, sino en gran cantidad y por eso les hace como que fuera más grande. Y la N95 es vital e importante para evitar el contagio por este tipo de, transmisión por aire. Ahora, ya
Como les dije, se necesita una puerta cerrada, por lo tanto, las visitas están estrictamente prohibidas a este tipo de pacientes, ya que se pueden contagiar muy fácilmente. Y como mencionamos, también nos podría ayudar el uso de gafas de, para evitar que entre a nuestro ojo la expectoración y el microorganismo. Y el lavado de manos es esencial, como ya les había comentado anteriormente. Necesitamos estar en constante lavado de manos para evitar darle al paciente más complicaciones por alguna otra enfermedad o para sacar el microorganismo a cualquier parte del hospital. Esto en lo relacionado al aislamiento por aire. Ahora, ¿cómo notificamos a las personas que trabajan y que tal vez no están tan conscientes de qué tipo de enfermedades tienen los pacientes? Pues existen unos, unas tablas o un tipo de notificador el cual se pone en las puertas del hospital. Y dependiendo de qué tipo de aislamiento tenga el paciente, lo menciona. Entonces, el aislamiento por contacto nos menciona que este paciente puede estar con más personas, usted necesita ingresar con bate, necesita estar con guantes y retirárselos antes eh, de salir de la habitación. Si tendríamos un aislamiento por gotas, en este cuadrilla diría, por favor, evite ingresar, número uno. Número dos, lávese las manos siempre antes de ingresar en el aislamiento por contacto de igual forma. Y claro, le diría el uso de mascarilla quirúrgica. No puede ingresar aquí sin la mascarilla quirúrgica y gafas. Y por favor, antes de salir, retírese su mascarilla y puede salir posteriormente. Y en el aislamiento por aire, nos diría muy parecido al aislamiento por gotas. Pero claro, aquí tenemos el problema de que el microorganismo puede estar en el aire. Entonces, retirarse el respirador N95 antes de salir de la sala no sería apropiado. Por lo tanto, sale y con todo el cuidado respectivo retirarse sus prendas. Estas son cuadrillas, como les mencioné, las cuales nos puede ayudar a mantener un orden en el hospital y evitar que cualquier persona entre en estas habitaciones. Hay dos otros tipos, formas de contagio, las cuales tal vez necesiten un aislamiento, pero este aislamiento suele pasar extra hospitalario. ¿Por qué? Porque son contagios los cuales son muy improbables que pasen dentro del ámbito hospitalario. ¿De qué estamos hablando? Primero tenemos la transmisión por vectores. ¿Qué es un vector? Es algún organismo, algún animal, algún insecto, el cual haya contraído un microorganismo que afecta a los humanos. Y claro, este chanchito, este mosquito, está en contacto con el humano, el insecto lo pica y el microorganismo que estaba dentro de este mosquito nos infecta. A esto le llamamos transmisión por vectores. Claro, en un hospital no vamos a tener mosquitos, muy improbablemente que tengamos mosquitos, pero claro, en áreas endémicas, en la costa, en Esmeraldas, en el oriente, en la Amazonía, pueden existir estos casos. Por lo tanto, ¿de qué se va a basar el aislamiento? Se va a basar en, primero, una campaña de fumigación general del lugar, porque si le pasó a una persona, le puede pasar a toda la población que esté ahí. Y segundo, aislar al paciente, ponerle un mosquitero para evitar que sigan ingresando mosquitos. Y claro, de esa forma nosotros nos prevenimos cuando le estemos tratando de que no venga un mosquito por detrás nuestro y nos pique. Entonces, por esa parte podremos considerar el aislamiento por vectores. Y luego tenemos la transmisión por un vehículo común, que es cuando existe una contaminación, sea de agua, sea de comida, el cual el humano consume y se contagia. Y se contagia. Por eso es que a nivel intrahospitalario es muy complicado que suceda.
Y claro, estos pacientes no se podría hablar de un aislamiento como sí, porque si ya le da una gastroenteritis por haberse comido algo, va a ir directamente al hospital. Claro, es importante que si esta persona vomitó o esta persona que es más seguro que es por E. coli que defecó y una persona estuvo en contacto con esas heces, se puede contaminar o estas heces fueron a otro tipo de alimento y se puede contaminar. Claro, entonces el desecho adecuado de este material es importante para evitar que las personas se contaminen. Como les dije, esto intrahospitalariamente es difícil que suceda y por eso no es que se lo habla tan detalladamente. En conclusión, los tres tipos de aislamiento importantes que tenemos es el aislamiento por gotas, por aire y el aislamiento por contacto, o sea, este directo o indirectamente. ¿Por qué? Porque estos vamos a poder tener intrahospitalariamente. Y lo que más importante como conclusión llevo esto, si bien es cierto, para los que son gotas de aire se necesita el respirador N95, la mascarilla quirúrgica, y para el de contacto se necesita guantes y bata. El lavado de manos es lo más esencial que se tiene para evitar un contagio global, un contagio a nivel hospitalario, porque es la primera barrera de defensa que vamos a tener para no contagiarle al paciente de algún microorganismo que trajimos de algún otro lugar del hospital o para nosotros estar en nuestras manos sacando estos microorganismos y llevándolos tanto al hospital como a nuestras casas y a nuestros hogares. Por lo tanto, los 5 momentos de lavado de manos son lo más importante que debemos tomar en cuenta. Y luego, claro, viene el uso de nuestras medidas de protección, bata, gorra, guantes, mascarillas y gafas. Y su desecho es importante para evitar el, el contagio. Entonces esto sería todo. Espero haberles dejado bastante claros y muchísimas gracias.